Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Hoy nos toca la enseñanza permaneciendo en la vida en abundancia. Es una de mis favoritas también. Todas. Es que todas y cada uno aportan algo. Es como un rompecabezas, podríamos decir. Y si al rompecabezas le hace falta una pieza, pues ya no está completo, ¿no? Entonces, cada enseñanza, cada lección es importante para armar el cuadro completo de quién es Jesucristo y cómo nosotros debemos ser como Él. Entonces, vamos a iniciar con esta enseñanza, permaneciendo en la vida en abundancia, teniendo ya en cuenta lo que hemos visto en las lecciones pasadas. Adelante. Permaneciendo en la vida en abundancia. Un comisionista de artefactos eléctricos fue a las regiones polares a vender su mercancía a los esquimales. Reunió un grupo de ellos y empezó a hablarles de la excelencia del calentador eléctrico. ¿Dónde podría ser más útil el calentador que en estas regiones? Así lo entendieron todos y ya decididos a comprarlo, se le ocurrió a uno de ellos preguntar: ¿y cómo se produce el calor? El comisionista respondió: sencillamente enchufando este alambre. Pero el esquimal volvió a preguntar: ¿y de dónde se enchufa? Al llegar aquí, el comisionista no supo qué contestar, pues en estas regiones no hay luz eléctrica. Conocía las excelencias de una vida que él no podía ayudar a producir. Ahí terminó todo. No nos puede pasar lo mismo que sepamos de Cristo y hasta hablemos de Él, pero no estemos unidos permanentemente a Él. Vivir en Cristo es depender conscientemente de Él, reconociendo que es su vida, poder, sabiduría, recursos y fortaleza operando a través de nosotros, lo que nos habilita para vivir de acuerdo a su voluntad. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero nada podemos hacer separados de Él. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Es que la gente ya sabe. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿A dónde están, Blanquis? Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. ¿Dónde están? Y este es mi mandamiento:
que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes, y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes, me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije: ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado. Pero ahora las han visto, y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos: me odiaron sin motivo. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. La poda tiene que ver con el proceso de disciplina que debemos pasar como cristianos. En el capítulo 12 de la Epístola a los Hebreos vemos más en detalle la importancia de esto.
enseñándonos que si bien la disciplina nunca es causa de gozo en el presente, sí terminará dando fruto de justicia en el futuro. Lo que tenemos que reconocer es que nosotros tenemos una tendencia carnal a hacer el mal y apartarnos de la santidad que el Señor nos demanda. Por ello el Padre, con amor, nos poda, de manera que podamos enderezar nuestros caminos y volvernos a Él. El Señor quiere sacar aquellas cosas malas que tenemos para que así podamos dar cada vez mucho más fruto. La poda duele, pero es necesaria en nuestro camino como hijos de Dios. Otro punto es la herramienta del labrador. La gran pregunta que puede surgir al analizar el proceso de poda está relacionada con la manera en que se está llevando a cabo. ¿Qué herramienta usa Dios para esto? Jesús nos da la respuesta inmediatamente indicando: ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado. Es decir, esta disciplina es realizada por medio de la palabra de Dios, que es como un espejo para que nosotros podamos ver nuestra maldad y así buscar santificarnos para cada día ser más parecidos a Jesús. La palabra de Jesús, la palabra de Dios, produce arrepentimiento en nuestra vida. Otro punto es estar aferrados a la vid. Así como toda rama requiere estar aferrada a un tallo para recibir todos los nutrientes que vienen del suelo, también nosotros tenemos que estar aferrados a Jesús si queremos florecer y dar fruto. No podemos hacerlo de otra manera. Él es el medio perfecto para dar fruto. Tenemos una dependencia total de su persona. No podemos hacer nada bueno por nuestros propios medios. Por eso todo nuestro ser cambia cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo. Y no solo eso, Si permanecemos en Él, entonces se nos van a conceder todas las peticiones. No lo digo yo, lo dice la palabra. Versículo 7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis al Padre y os será hecho. Debemos comprender que vamos a recibir lo que queramos, pero si permanecemos en Él y Él en nosotros. Es decir, si aquello que deseamos va conforme a los deseos de Dios y tiene como propósito final glorificar a Dios. En la medida que crezcamos en nuestra relación con Él, podremos ver cómo el Espíritu va obrando de tal manera que todo aquello que anhelamos coincida con la voluntad de Dios para nuestras vidas. El último punto. Las ramas que no son ramas. Este punto, el último, es bien simple. Solo son verdaderos discípulos de Jesús aquellos que dan frutos que demuestran que han sido salvos. Por sus frutos los conoceréis. Es decir, aquellos que manifiestan en su vida el fruto del Espíritu descrito por Gálatas 5. Aquellos que tienen un anhelo verdadero por vivir conforme a los mandatos del Padre. Puede que haya ramas que piensen que están aferradas en la vid, pero que en realidad no reciben los nutrientes y se secan. Estos son los falsos discípulos y lamentablemente en nuestras iglesias pues están llenas. E incluso en nuestra vida personal a lo mejor ha llegado ese momento donde nos hemos secado y no hemos estado recibiendo los nutrientes porque estamos lejos de Dios. Finalmente podemos decir que el propósito definitivo para nuestra unión con Cristo, la cual nos lleva a dar mucho fruto, es glorificar al Padre, tal como se indica en lo que estamos estudiando en esta mañana. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Este es el propósito por el cual fuimos creados y para el cual tenemos que vivir, glorificar al Padre. Que podamos buscar la santidad para así poder dar más fruto y glorificar aún más y más a Dios cada día. Que todo lo que hagamos sea completamente para su gloria. Sexto, solo permaneciendo en Él damos fruto. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Séptimo, corremos peligros separados de Jesús. El que no permanece en mí es desechado y se seca,
como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Esta verdad o ha sido olvidada o no es conocida o es muy poco practicada en la iglesia de nuestro tiempo. Claramente Jesús nos dice aquí que para que la rama, que es el cristiano, sea limpiada por el Padre, primero debe llevar fruto, no al revés. ¿Cómo se piensa? De que primero el cristiano debe limpiarse para empezar a servir a Dios y llevar fruto. Por eso debemos involucrarnos en la obra de Dios a cada persona nueva desde que recibimos a Jesús en nuestro corazón, a fin de que seamos limpiados por Dios al estar llevando fruto y de esa manera podamos llevar más fruto para la gloria de nuestro Dios. Así lo hizo Jesucristo. ¿No deberíamos hacerlo nosotros también? Primera pregunta. ¿Qué significa ser podado por Dios? Miren, podar significa básicamente cortar las ramas de los árboles. La poda es absolutamente necesaria porque estimula el desarrollo de la estructura del árbol y disminuye la probabilidad de que lo dañen las inclemencias del tiempo. Es algo así como una renovación, ¿no? Que necesitan los árboles al retirarles las ramas o tallos enfermos, muertos, dañados o los que están infestados de plagas. Los beneficios de la poda son múltiples y estimula la ramificación, alienta la producción de frutos, permite que lleguen al sol y el aire a todo el árbol. Además, se utiliza para ordenar el árbol, darle forma y hacerlo más atractivo. Jesús es la vid, nosotros las ramas, y el Padre es el labrador que trabaja en las ramas a fin de que llevemos más fruto. Miren, todos los seres humanos hemos nacido en pecado, inclinados al mal. Pecar no nos hace pecadores. Pecamos porque somos pecadores. Entonces, nuestra naturaleza humana tiene que ser podada por Dios. Esto es lo que se conoce en la Biblia como la transformación. Y es Dios quien lleva a cabo el proceso de que seamos transformados a la imagen de Jesús, que es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Por eso Dios tiene que permitir en nuestras vidas tribulaciones, aflicciones, problemas y pruebas para que nuestro carácter vaya cambiando y amoldeándose al de Jesús. El proceso también involucra nuestra voluntad. Por eso Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos revela su voluntad para que hagamos, pero cuando desobedecemos, entonces el Padre tiene que disciplinarnos, corregirnos, porque nos ama como el papá al hijo que quiere. Cuando nosotros comenzamos a creer en Jesús, cuando lo recibimos en nuestro corazón, lo primero que queremos es cambiar nuestra vida, ¿no? Queremos el poder estar bien con ese Dios que nos cambió nuestra vida de la noche a la mañana. Yo recuerdo que cuando mi vida fue transformada de un segundo para otro, al otro día que yo me desperté, hagan de cuenta como si te hubieran mudado de un cuerpo a otro. Me sentía rara, me tocaba mi pecho y decía, pues, ¿qué me pasó? Como de esas películas que cuando las ves, ¿no? Que están así en la guerra y todo, y de repente están así como que en otro mundo, ¿no? Hagan de cuenta, me pasó lo mismo. ¿Y qué fue lo primero? Mi anhelo de mi corazón, el servirle, el buscarle, el estar con él, pero ya me sentía sucia. Ya no era como antes, porque de por sí siempre estaba sucia, en el sentido del pecado. Y ahora mi vida se sentía sucia por dentro y yo quería arrancármelo y decía, ¿cómo me lo arranco? Yo no sabía. Y empecé a leer, empecé a orar y empecé a hacer a mi manera
lo que yo pensaba que cambiaba mi vida, pero Dios muy claro me habló a mi corazón esto mismo, que si yo me metía con él, que si yo hacía sus asuntos, yo me metía en sus asuntos, él iba a meterse en los míos. Y mi prioridad era cambiar mi carácter, principalmente mi carácter. Yo era muy orgullosa, yo exageradamente orgullosa. Yo a nadie le hablaba más que en mi, ¿cómo se llama? En mi línea. Gente de mi economía, yo no le hablaba a nadie, era muy, muy orgullosa, yo no repetía una ropa, etcétera. Entonces, cuando Dios empieza a cambiar, mi vida fue transformada porque empezó rama por rama por rama. La rama del orgullo, me dolía. La rama del odio, del miedo, me empezó a podar. Y hasta el día de hoy me sigue podando, y créanmelo, que yo decía, no, yo sabía que estaba peor, pensaba que estaba peor, perdón, pero cuando Dios me mostró que cuando las cosas se me volteaban, como lo que vemos, se vienen tribulaciones a mi vida, no era porque nunca estuvieron, sino porque siempre estaban ahí, pero yo no lo veía. Y Dios me lo estaba mostrando todo lo que estaba quitando, y me costaba, me dolía, porque me sentía como, entre comillas, como si estuviera peor. Pero aguas, es una mentira de Satanás, porque Dios lo único que quiere es podar nuestra vida. Cuando te sientas inútil, cuando te sientas mal, cuando te sientas que es que ya no dejo de pecar y sigo pecando, tú sigue, porque esa es lo que está diciendo. Dios está quitando y podando, sacando y acomodando la figura de nuestra persona en Jesucristo. Entonces, cada vez que permanecemos en Cristo, significa que vamos a ser podados. Y el podar son que tienen que llegar tribulaciones a nuestra vida, claro que sí, para que nuestro carácter sea cambiado. Cada vez seamos mucho mejor. A veces son la familia, a mí principalmente fue en la familia, mi propia familia me juzgaba. Y yo decía, bueno, pues si estamos en lo mismo, ¿cómo es posible que a mí me dicen que ya estoy fanática? De verdad, pero Dios está usando mi familia para cambiar mi carácter y ser humilde y pedir perdón. Esa es la poda ejemplar y más maravillosa que Cristo puede hacer en nuestras vidas para poder transformar de aquí adentro hacia afuera. Y cada vez reflejamos más a Jesús, cada vez lo reflejamos hasta que lleguemos a la presencia de Cristo, seremos a la misma estatura de nuestro Señor Jesucristo. Ser podado implica tribulaciones y pruebas, el trato de Dios para que podamos vivir en santidad delante de Él. Siguiente pregunta. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Bueno, esta palabra permanecer en Cristo es una palabra que se repite mucho en toda la Biblia. La palabra permanecer como tal aparece 129 veces en toda la Biblia. Más de la mitad de las veces, 73 veces, aparece en el Nuevo Testamento y 25 veces aparece en los Evangelios, de las cuales 18 veces la utilizó Jesús. La palabra permanecer significa dos cosas, se puede ver desde dos ángulos, ¿verdad? La primera definición de permanecer es estar o mantenerse en un lugar durante un tiempo determinado. Es como uno dice, no, pues permanecí en la cola para la vacuna 6 horas, pero fueron nada más 6 horas y no volviste a formarte en la cola, ¿no? O permanecí, pues bajo la lluvia tanto tiempo, ¿no? Porque no tenía dónde cubrirme. Es algo que haces temporalmente. Ese es el primer significado. Y muchos piensan que eso es permanecer en Cristo. Me reuní el domingo 2 horas, o sea, ya permanecí en Cristo esas 2 horas y ya, hasta ahí. Pero el segundo significado de permanecer es mantenerse sin cambios en un determinado estado, lugar, condición o situación.
Jesús usó siempre el segundo significado, porque en el griego hay dos palabras para permanecer. Uno es el primer significado, que es una permanencia temporal, y el otro es del griego menó, que es una permanencia constante, mantenerse allí sin moverse. En cuanto al lugar, su significado es quedarse, alojar, residir o mantener una comunión interrumpida, o cuando alguien ha vivido en la misma casa y vivió toda su vida y puede entonces decir, permanecí en el lugar donde nací hasta el día de mi muerte, porque nunca se movió de allí. También respecto al tiempo, el sentido de permanecer es continuar siendo, resistir, sobrevivir. Y respecto a la condición, significa que uno permanece tal como uno es, sin cambios. 7 veces Jesús utilizó la palabra en este sentido de quedarnos y mantener una comunión ininterrumpida, cuando él dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ahí está la cena del Señor o la Santa Cena. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Tercero, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El cuarto, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. El quinto, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieren y les será hecho. Sexta, permanezcan en mi amor, también dijo Cristo. Y séptima, Jesús dijo, si guardaran mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Entonces, de acuerdo a la definición de Jesús, porque hay muchas definiciones y muchas ideas y opiniones acerca de lo que significa permanecer en Cristo. Incluso hay quienes se han atrevido a decir que si no vas a un lugar, a un establecimiento, si no vas a un edificio llamado iglesia, yo lo oí en la iglesia en la cual yo nací, si tú no vienes los domingos aquí a la iglesia, tú no estás permaneciendo en Cristo. Y en cierto modo, cuando por enfermedad o por alguna causa no podías, te sentías tan culpable, porque nos habían dicho que permanecer en Cristo significaba no dejar de ir los domingos a un cierto lugar, pero ya vimos lo que Jesús definió acerca de permanecer en Cristo, y lo que cuenta es lo que él dijo. Entonces, son 6 las formas prácticas de cómo permanecer en Cristo. Evaluémonos a medida que las voy pues comentando, porque todas estas las debemos hacer todos los días, todos los días. La primera, celebrar la cena del Señor. Cada vez que participamos de la cena del Señor o Santa Cena, estamos permaneciendo en Cristo. Y muchos dicen, pues es que la iglesia donde voy, pues lo hacen cada mes. Bueno, es que no se trata de la iglesia donde vas, se trata de lo que mandó Jesús, y de acuerdo a lo que mandó Jesús podemos celebrar la cena del Señor en nuestra casa, incluso a solas, nosotros mismos, por nosotros mismos. Segundo, orar e interceder. Hay que orar todos los días. Blanquita nos va a dar una prédica fantástica dentro de un rato sobre cómo superar todos los obstáculos y todo lo que nos quiere impedir orar e interceder cada día. Cada vez que tú oras, tú estás permaneciendo en Cristo. Tercero, consultar en oración cada decisión y cada plan. Todos los días, pues tenemos un plan, ¿no? Queremos hacer ciertas cosas. Todos los días debemos poner en las manos de Dios, mira, voy a hacer esto otro, lo pongo en tus manos, y siempre estar entregando a Él cada cosa que vamos a hacer. Cuarta cosa, leer los evangelios y el Apocalipsis. Leer Mateo, Marcos, Lucas, sí hay que leer Génesis y Éxodo y Ezequiel, pero nunca dejar de leer los evangelios, porque de acuerdo a Jesús, el leer los evangelios y Apocalipsis es permanecer en él. Número 5, amarnos unos a otros como él nos amó, y eso es mostrar amor de manera práctica, empezando con la esposa,
con los hijos. Y número 6, guardar sus mandamientos. De ahí la importancia de leer los evangelios y de ir conociendo los mandamientos de Cristo para ponerlos por obra. Vamos a continuar entonces de todo esto que les hemos explicado. Permanecer en Jesucristo significa estar con Él, mantenernos leyendo sus palabras de los evangelios, guardando sus mandamientos y limpiando nuestras vidas de pecado con su sangre, por medio de la confesión diaria de nuestros pecados. Resultados de permanecer en Él. Número 1. El resultado, llevar mucho fruto. Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Siguiente pregunta. ¿Cómo llevamos mucho fruto para Dios? Mire, solamente podemos llevar fruto por medio de la palabra de Jesús. Nosotros no podemos producir el fruto, solo Jesucristo. Por eso 7 veces menciona llevar fruto. En Juan 15, es de Jesús quien tomamos el fruto y lo llevamos a nuestra vida y la vida de quienes nos rodean. Jesús menciona 4 niveles. Vamos a ver, el primero es el fruto. Es un nivel, va creciendo. El segundo, más fruto. El tercero, mucho fruto. Y el cuarto, fruto permanente. Es el que permanece. Los que nada más llevan fruto, pues son los que oyen la palabra de Jesús. El diablo viene, les quita la palabra que se sembró en sus corazones. Esos son los que llevan. Ahora vamos con los que llevan más fruto, Empiezan con mucho, pero poco a poco se van desvaneciendo, pues dan fruto a 100, luego a 60, luego a 30 y terminan sin nada. Los que llevan mucho fruto empiezan con poco y van aumentando, pero llegan a un límite y se estancan, ¿no? Se estancan ahí. Pues dan fruto a 30, luego a 60, hasta llegar a 100, pero ahí se quedaron. Y les pasa como a la iglesia de Éfeso, de Apocalipsis, que llevan mucho fruto, pero han dejado su primer amor. Dios quiere que aprendamos a llevar fruto permanente, con perseverancia, que va en aumento como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. ¿Cómo podemos entonces llevar mucho fruto y perseverar? Para lograrlo, hay 4 cosas que debemos de hacer con la palabra de Jesús. La primera, oírla. Oírla. La segunda, entenderla. La tercera, recibirla y retenerla. Yo me acuerdo la primera vez que cuando empecé a leer, que les platico, lo primero que yo quise es alimentarme, fue un deseo de buscar y busqué entre todas mis cosas, toda polvienta, hasta que a lo recóndito de mi casa encontré una Biblia, ¿va? Y la saqué y empecé a leerla en voz alta. Yo misma me empezaba a oír. No entendí, porque no entendí nada, pero a la siguiente, cada vez que tú sigues leyendo, vas entendiéndola. Y luego recibirla y retenerla. Jesús me decía, no mientas. Yo tenía que retenerla en mi vida. ¿Cómo no mentir? Si él me decía, quita el orgullo, yo tenía que cambiar mi manera de vivir. Si solamente oímos la palabra de Jesús, no daremos fruto, pues el diablo se robará la semilla y nos quedaremos sin nada. Si solamente oímos y entendemos la palabra, daremos fruto de creciente. Al principio con mucho fuego, pero se irá apagando hasta extinguir.
Y si además oímos y entendemos, recibimos la palabra, daremos fruto creciente. Al principio con poco fruto, que irá aumentando gradualmente, pero hasta que un límite llega. Pero si retenemos, escuchen, la palabra aunado con oír, entender y recibir, daremos fruto constante y sin límites. Oímos la palabra leyéndola y escuchándola, predicaciones, ¿no? Entendemos la palabra estudiándola, tomando cursos. Recibimos la palabra poniéndola por obra, obedeciendo y aplicando lo que oímos y entendemos. Retenemos la palabra memorizándola y enseñando a otros lo que hemos oído, entendido y recibido. Entonces, oigamos la palabra, estudiémosla y tomemos cursos para entenderla a fin de recibirla por medio de ponerla por obra y aplicarla, con el fin de retenerla, por medio de memorizar y enseñar a otros. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Esta es una parte principal. El permanecer es cada vez que necesitamos reunirnos, debemos de estar ahí. Pese lo que pese, eso es ser fieles, el retenerla, el llevarla a cabo, escucharla. Ahorita la estamos escuchando a través de cada una de las citas bíblicas que estamos viendo aquí y nos está explicando cómo crecer espiritualmente. Entonces, es importante lo que estamos haciendo porque hay que oír, sí, pero si nada más oyes, ya es lo único que haces, pues no vas a dar ningún fruto. Hay que entenderla, por eso las tareas, por eso estudiarla, por eso repasar la clase. Pero tan importante como eso es recibirla, o sea, ponerla por obra. Bueno, pues si ya oí que tengo que hacer la cena del Señor todos los días, pues vamos a hacerla todos los días. ¿Qué es lo que me lo impide? No hay nada que me lo impida. ¿Y cómo se hace? Pues investigo, veo con quién. Hay que orar todos los días. Pues bueno, pues vamos a orar todos los días. O sea, eso es recibir la palabra de Dios. Pero si nada más llegas hasta ahí, te vas a estancar, por decirlo, porque vas a llegar hasta un límite. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Enseñarle a otros lo que estás haciendo. Empezar a dar estos cursos a otros, buscar a alguien. Oye, ¿no te gustaría? Mire, estoy en unos cursos, me gustaría dártelo y empezar, porque es cuando tú empiezas a enseñarle a otros que realmente el fruto que das es un fruto que permanece, va creciendo y no deja de crecer nunca. Número 2, oraciones contestadas. Es el segundo resultado de permanecer en Cristo. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Tercer resultado, llegamos a ser sus discípulos. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Cuarto, el gozo de Jesucristo en nosotros. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Quinto resultado, ser aborrecidos y perseguidos. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes, me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije. Ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes.
Sexto resultado, el Espíritu Santo. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Séptimo, dar testimonio de Él. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Cada vez que somos ridiculizados o perseguidos por nuestra fe en Cristo, debemos recordar la palabra que Él nos ha dicho, que a Él lo persiguieron también. Además debemos recordar de que nuestro galardón es grande, que somos bienaventurados y más que vencedores en Cristo. Nuestra responsabilidad. Primero, permanecer en Jesús. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Segundo, guardar los mandamientos de Jesucristo. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Tercero, amar como Jesucristo nos ha amado. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Cuarta responsabilidad, hacer lo que Jesucristo nos ha mandado. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Quinta responsabilidad, ir y llevar fruto que permanece. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Siguiente pregunta, ¿a qué se refiere cuando se dice fruto? Bueno, pues fuimos creados para glorificar a Dios. Esa es la razón principal por la que Jesús nos creó, por la que Dios nos creó. Y Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Lo que nos está diciendo aquí es que Dios quiere que llevemos fruto. Aquí en Juan capítulo 15, 7 veces Jesús menciona llevar fruto. 7 veces dice, lleva fruto, lleva fruto, lleva fruto, lleva fruto. Muchos piensan que debemos dar fruto, pero eso es incorrecto porque nosotros no podemos dar fruto. Es como cuando le damos un café a alguien. Nosotros no vamos y plantamos allí el café y lo cosechamos y ya luego hacemos todo el proceso. No, nosotros tomamos el café que ya sembró, cosechó alguien más y lo único que hacemos es lo servimos, lo mezclamos con el agua, con el azúcar y lo damos, ¿no? Es en ese sentido que nosotros damos fruto. Tomamos de Cristo y en sí la palabra correcta es llevar fruto, pues, ¿no? Entonces, Jesús es la vid verdadera. Él es el que produce el fruto. A nosotros solamente nos toca llevar el fruto que obtenemos de nuestra relación personal con Jesús. Si Dios nos salvó, pues, para que llevemos fruto, entonces es importante conocer qué frutos debemos llevar y a quiénes. En todo el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo nos revela 7 frutos que debemos llevar. Cada fruto es producido por Jesucristo y es la base para el siguiente. La mayoría confunde
con el fruto del Espíritu. Dice, no, son 9, amor, gozo, paz. No, ese es un solo fruto, no son 9 frutos. De hecho, el fruto del Espíritu es uno de los frutos que tenemos que llevar. Entonces, estos frutos, los 7 frutos que revela el Espíritu Santo en todo el Nuevo Testamento, no podemos llevar el siguiente fruto sin haber llevado el anterior. O sea, el primer fruto me habilita para llevar el segundo fruto. Y el segundo fruto me habilita para llevar el tercer fruto y el tercero, el cuarto, etcétera. O sea, yo no puedo ir en pues desorden aquí de pues llevar el segundo fruto y luego el séptimo. Es como si pasara de segundo de primaria a primero de secundaria. No, para llegar a primero de secundaria, primero tienes que ir por tercero de primaria, cuarto, quinto y sexto. Cuando termines esto, te vas a primero de secundaria. Yo no puedo pasar de primero de secundaria a universidad. ¿Por qué? Porque primero tengo que pasar primero, segundo y tercero de prepa. Estos 7 frutos son exactamente así. Haz de cuenta que es el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, la maestría y hasta doctorado hay aquí. Cada fruto tiene que irse dando así en ese orden. Entonces, el primer fruto que nos marca la Biblia o el kinder de la vida cristiana es los frutos dignos de arrepentimiento. Allí en Mateo 4 del 7 al 10, Juan dijo, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Una vez que ya estamos dando los frutos dignos de arrepentimiento, entonces podemos llevar el segundo fruto, que es el fruto de santificación, como dice en Romanos 6 del 19 al 22. Dice que habiendo sido liberados del pecado, tenemos como fruto la santificación. Una vez que estamos en la santificación, podemos empezar a dar el tercer fruto, que es el fruto del Espíritu, que es lo que la mayoría asocia con fruto. Una vez que estamos, pues, llevando ese fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera, estamos habilitados para los frutos de justicia. Ya vamos en la preparatoria, ¿verdad? Filipenses 1 del 9 al 12 dice, frutos de justicia, casi nadie sabe de qué se trata este fruto, pero una vez que estamos llevando eso, entonces nos habilita para el fruto de alabanza, que es Hebreos 13:15, que es confesar el nombre de Cristo, no es cantar. Aquí dice fruto de labios que confiesan su nombre. Ya estamos aquí en la preparatoria, en la universidad. Ahora vamos a la maestría, que es el fruto de dar, de acuerdo a Filipenses 4 del 15 al 18. Y ahora sí que el doctorado es el séptimo fruto, que es fruto de personas ganadas para Cristo, como lo dice en Romanos 6:15. Fruto, pues entre otras cosas, significa producto, resultado, beneficio que se cosecha de un proceso de siembra. No podemos cosechar lo que no hemos sembrado bien. Si yo siembro chile, no puedo cosechar frijol. El fruto es aquello que se cosecha como resultado de lo que se siembra, ¿no? Y el fruto es un resultado visible de un proceso que inicia siendo invisible, que va por debajo de la tierra y va desarrollándose hasta que se puede ver. Entonces, es a eso a lo que se refiere la Biblia cuando se menciona fruto, y Jesús lo definió de este modo cuando dijo, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Hay árboles malos, hay árboles de pronto que dan mangos o manzanas, pero como su raíz está mal, como no se sembró bien, son manzanas agrias que hasta hacen daño. Y los que saben de campo, pues entienden que cuando un árbol es malo, lo que hay que hacer es desarraigarlo. ¿Por qué? Porque se puede enfermar la gente que coma, aparte de que eso sabe feo, ¿no? Entonces, eso es pues a lo que se refiere con fruto cada vez que la Biblia habla de esto. Cada vez que la Biblia menciona fruto en singular se refiere al fruto del Espíritu.
cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. No son frutos del Espíritu, sino fruto. Se necesita tiempo para crecer en Jesús. No podemos esperar permanecer en Él a menos que le demos tiempo. Necesitamos tiempo con Jesús cada día para hablar con Él, para interceder por los demás, para leer su palabra, para escuchar de Él. Es necesario que en cada situación de la vida lo incluyamos y acudamos siempre primero a Él. En cada necesidad y en cada problema que se nos presente cada día. Jamás podremos enfatizar la importancia de pasar tiempo con Jesús, a solas. Mientras vamos por el camino, al levantarnos, al acostarnos, al trabajar, todo el día podemos estar con Él. Solo así daremos fruto que permanece. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes, y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Pues bueno, creo que es muy claro, no estamos viendo nada nuevo, simplemente estamos confirmando, reafirmando lo que hemos visto, que es el método de Cristo, la repetición una y otra vez hasta que lo pongamos en práctica.